Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do ciclo internacional de palestras do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar sobre Saúde, Educação e Educação Física, o GIPEF, que é ligado à Universidade Federal do Vale do São Francisco, a nossa querida Univasf. Para nós, hoje, é mais uma vez um motivo de muita alegria e de satisfação de estarmos aqui reunidos, imbuídos com esse compromisso de continuar, mesmo em meio às adversidades e às dificuldades que nós temos enfrentado coletivamente, diariamente, estamos aqui dispostos a continuar contribuindo com essas ações de extensão, que, consequentemente, têm aí boas consequências, né, no processo formativo daquelas pessoas que estão conosco, que não só nos acompanham, mas que também nos ajudam a construir esses momentos, né, com as suas interações, com esses comentários nos chats, na interação com os palestrantes e as palestrantes que são convidadas. Hoje, antes da gente começar, gostaria de pedir a vocês para que possam também fazer com que essas ideias, né, e essas nossas ações, elas possam atingir mais pessoas, né, contribuindo, consequentemente, com o maior número de pessoas. Temos percebido que as ações desenvolvidas coletivamente, né, juntamente com os parceiros e as parceiras dos outros grupos de pesquisa, tanto de universidades referidas, né, e localizadas aqui no nosso país, como em outros países também, a gente tem alcançado essa dimensão para além de limites geográficos, né, graças às redes, né. Então, hoje a gente percebe o quanto as redes elas são potentes, né, e podem se tornar também importantes canais de divulgação científica. Então, nesse sentido, queria pedir a vocês para que pudessem nos ajudar também, curtindo aqui o nosso canal, né, se inscrevendo, para que essas informações elas possam chegar a mais pessoas, como a gente referiu anteriormente. Bem, o tema central de nosso encontro de hoje, né, tem o objetivo de discutir aspectos que estão relacionados à saúde coletiva, né, pensar na saúde das pessoas, das populações, na sua interface com as representações sociais e também com os territórios em saúde nesse contexto de pandemia Covid-19. Então, lançar esse olhar, né, sobre as questões que atingem a nossa saúde pública, a nossa vigilância em saúde, né, nesse contexto dos territórios, né, e da pandemia também, como tem se reconfigurado, mas a partir do prisma de uma pesquisadora, né, que é a professora Alejandra Rodrigues. Daqui a pouco a gente vai apresentar um pouquinho mais sobre ela, né, que traz essa outra realidade desse outro país, né, nosso país também, que faz parte das Américas, né, o México. Então, isso vai ser muito enriquecedor, porque dentro dessa perspectiva intercultural, nós sabemos o quanto esses aspectos, né, diversos, essas questões que são importantes também para a nossa sociedade, tanto do ponto de vista clínico, quanto epidemiológico também, esses contextos sociais, econômicos, culturais e contextos políticos diferenciados também vão agregando para ampliar o nosso olhar sobre a nossa realidade e, consequentemente, fazer com que a gente pense sobre as nossas práticas, né, e a aplicabilidade, né, a operacionalização delas, com foco de fortalecimento também do nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né. Então, antes de convidar a professora a doutora Alejandra Rodrigues, eu gostaria de apresentar a vocês, porque nós temos alguns, embora um momento, né, que ainda enfrentamos e tentamos superar diariamente, né, com essas dificuldades que vivemos em decorrência da pandemia, hoje temos alguns motivos, né, para comemorar, e o primeiro deles é dizer que hoje, 18 de agosto, aqui no nosso país, né, no Brasil, a gente comemora o Dia do Estagiário. Então, gostaria de aproveitar aqui, que estamos ao vivo e online, e agradecer ao nosso Vladimir de Sales Nunes, né, nosso estagiário, que nos ajuda a estar aqui, a manter essa programação e nos ajuda em outras frentes também, em nosso grupo de pesquisa, assim também como na nossa revista Extramuros, né? Além desse motivo, sobre essa questão do Dia do Estagiário, que eu acho que também é importante a gente reconhecer, né, que esse trabalho não é feito de uma maneira única, de uma maneira, não tem como a gente desenvolver um trabalho desse porte sozinho, né, então é importante perceber quantas mãos, né, existem por trás disso. É interessante também, a gente ficou muito alegre com a notícia que tivemos ontem,
de que nossos livros, né, nossos últimos livros sobre qualidade de vida e saúde em uma perspectiva interdisciplinar, já em seu volume 12, e também o livro Representações Sociais na Contemporaneidade, já em seu volume 6, né, é o sexto volume, ficaram prontos, né, que gostaria de apresentar a vocês aqui muito brevemente, né, de uma maneira mais sucinta, porque nós teremos um momento específico em que queremos fazer o lançamento dessas obras, mas compartilhar, né, pela alegria que nós temos de tê-las, né, já confeccionadas, porque nós sabemos que são aí uma tônica de um trabalho, né, de uma cooperação acadêmica. Esse livro, volume 12, foi organizado em parceria aí com o Dr. Carlos Antônio Laranjeira, do Instituto Politécnico de Leiria, que é lá da Escola Superior de Saúde, e juntamente também com a professora doutora Denise Vaz Romano França, da Universidade do Estado do Paraná. Então, um livro que traz aí diversas abordagens teórico-metodológicas, pode avançar, Vladimir, dentro da perspectiva da qualidade de vida e dentro de um viés interdisciplinar, e que traz temas diversos, né, trazendo aí perspectivas que estão relacionadas ao programa Saúde na Escola, gestão de capital humano, né, sobre uma perspectiva multigeracional. Temos também um capítulo sobre a qualidade da atenção em saúde no México, né, uma trajetória histórica, idadismo e pandemia da Covid-19, ensino em saúde para o enfrentamento ao Covid-19 em UTI, comportamento da qualidade de vida em pacientes hipertensos, inovação em visitas domiciliares no contexto de Covid, enfim, diversos temas complexos também que foram desenvolvidos, essas pesquisas a partir dos grupos, né, e de seus líderes, juntamente com seus estudantes. Então, é um esforço que realmente a gente precisa destacar, né, um empenho que é mesmo coletivo. E temos aí o prefácio que foi escrito, nós somos privilegiados e tivemos esse brinde maravilhoso com o prefácio do professor doutor Jair Nilson Silva Paim, que é um professor aposentado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, que dispensa referências, né? Uma pessoa com uma grande notoriedade, de renome nacional e internacional, e que tem contribuído através da militância, através da educação, através da pedagogia, com o fortalecimento, né, das políticas públicas de saúde e também do nosso sistema público de saúde. Pode avançar, Vladimir. Então, temos agora a obra sobre representações sociais na contemporaneidade, esse é o volume 6. Fizemos a organização em parceria com o professor doutor Júlio Rocha, da Universidade Católica de Petrópolis, a professora doutora Maria Lúcia Silva Servo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora doutora Sabrine Mantuan Coutinho, da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora doutora Ivete Almeida, da Universidade Federal de Uberlândia, e também da queridíssima professora doutora Regiane Fukui, da Universidade Estadual do Maringá. Então, percebemos aí que somos apenas 2 pesquisadores entre 4 pesquisadoras, o que indica e aponta também que as mulheres estão aí dominando as pesquisas e a ciência, né? Isso muito nos orgulha, principalmente dentro dessa sociedade patriarcal e machista em que nós ainda vivemos. Então, um prefácio elaborado, né, construído pelo olhar do pesquisador, do professor doutor Denis Naif. Pode avançar, Vladimir. Temos capítulos com uma grande diversidade também teórica e metodológica, e nesse livro temos a grata oportunidade sobre as políticas públicas em saúde e os discursos em torno da prática médica na época do Covid-19, e esse capítulo foi escrito justamente pelo professor doutor Donovan Casas Patinho, juntamente com a doutora Alejandra Rodrigues e o professor doutor Vicente Zapata. Então, a professora Alejandra, que também estará conosco daqui a pouquinho, compartilhando o seu vasto conhecimento e a sua experiência
no campo da saúde pública do México, também possuem capítulo, né, nesse livro, colaboraram, portanto, conosco nesse trabalho aí colaborativo em rede. Então, eram essas questões que eu gostaria. Agora a gente já pode avançar um pouco mais e apresentar, né, chamar aqui a professora Alejandra para estar conosco. E o que eu gostaria de destacar ainda dessas questões, né, que a gente acaba de compartilhar sobre essas obras de qualidade de vida e de representações sociais, é que dentro dessa perspectiva desse trabalho, né, que é um trabalho minucioso, delicado, refletido também na forma como os organizadores e como os autores eles compartilham, eles descrevem suas experiências em grupos e em pesquisas. Isso acaba favorecendo também que as pessoas que têm acesso a essas obras, elas possam ter uma leitura prazerosa, né? Que vai incitar essa reflexão acerca dessa abordagem, que é muito uma abordagem multiprofissional, interdisciplinar e também muito com enfoque operacional para o campo das nossas práticas. Então, a professora Alejandra Rodrigues, seja muito bem-vinda, já está aqui conosco em tela, né? Eu vou fazer a apresentação da doutora Alejandra, que é professora e pesquisadora da Benemérita Universidade Autônoma de Puebla. Ela é médica de família vinculada ao Instituto Mexicano de Previdência Social, de Amecameca, do Estado do México. A doutora Alejandra, ela fez doutorado em Ciências em Saúde Coletiva, pós-doutorado em Antropologia Social, e ela é vice-presidente da Rede Internacional em Saúde Coletiva e Saúde Intercultural, a Rede SACIC, com sede no México. É membro do Sistema Nacional de Pesquisadores, do CONACYT, e é docente da Universidade Nacional Autônoma do Estado do México. É uma pessoa muito querida, uma pesquisadora de referência também na área da saúde pública. Receba nossa gratidão, né? A gente está muito feliz em tê-la conosco, e a palavra é sua, doutora Alejandra. Seja bem-vinda mais uma vez, fica à vontade. Gracias, profesor Dr. Ramón. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco al grupo de pesquisa interdisciplinar en salud, educación y educación física, especialmente al doctor Ramón Micías, la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir una parte del trabajo que hemos estado realizando, apoyados en este momento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de mi país, por también el posgrado de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural, que ha servido como un parteaguas para el desarrollo de una línea de investigación denominada Territorios y Violencias en el área de la salud. Pues bien, esta charla lleva por título Salud Colectiva, representaciones sociales y territorios en salud en los tiempos de pandemia COVID. Vladimir, si me haces favor. Gracias. Pues bueno, debo señalar que mi postulado ontológico en esta charla parte justamente, como lo comentaba el profesor doctor Ramón, de la salud colectiva. Y, digamos, en este sentido, retomamos a las representaciones sociales como una herramienta teórico-metodológica, y de los territorios lo llevamos como una categoría de análisis desde la antropología social, rompiendo las definiciones clásicas de territorio para comprender un territorio a manera de espacio social, relacional, determinado y determinante de un sentido común que es susceptible de abstracción. En este sentido, pues básicamente los puntos a tratar en esta charla es justamente el problematizar el concepto de territorio en la pandemia de COVID a partir de la perspectiva de la determinación social, que es la parte de la salud colectiva, y establecer algunas líneas de análisis de las expresiones del territorio de atención de la salud a partir del sentido común en los niveles estructurales macro, meso y micro para poder ser reinterpretados. Si me haces favor, Vladimir, la siguiente. Gracias. En este sentido, justamente lo que veíamos a un principio de la pandemia
fueron justamente algunas expresiones, algunas frases, ¿no?, que venían del sentir de los colectivos, de la comunidad. Nos llamó la atención que estas expresiones y frases, bueno, pues hacían referencia al COVID como enfermedad, a la atención a la atención en salud del mismo y a las complicaciones, así como a las maneras de prevención. Aquí algunas de las frases que nos llamaron la atención, como la primera que dice: no quiero ir al hospital, ahí me van a matar. El COVID no existe, es un invento del gobierno para controlarnos. Prefiero morir de COVID que de hambre. Y estas frases nos llevaron justamente a plantearnos, ¿no?, y replantearnos sobre qué es lo que cómo estaba el colectivo manejando, viviendo esta realidad, esta nueva realidad. Fue por eso que decidimos en esta situación que todas estas expresiones merecían tener una explicación, un análisis y una reinterpretación. La que sigue, por favor, Vladimir. Es comprensible que este sentido común se construyó en un momento histórico pandémico, que fue justamente esto lo que fue transformando, más bien la información que se fue manejando en este momento fue transformando diferentes, digamos, expresiones en los colectivos, ¿no?, que transitaron desde la información formal hasta la informal, las experiencias personales, la misma cultura, incluso las informaciones contradictorias que se llegaron a tener en momentos determinados del Estado hacia la población, de las instituciones públicas hacia la población, algunas fake news, la influencia de la infodemia y de algunas acciones preventivistas con tintes draconianos. La que sigue, por favor. En este sentido también vemos cómo incluso algunas expresiones que ya se tenían previas a la pandemia, donde hacían alusión a la falta de materiales, a la falta de atención en las diferentes instituciones públicas, en un momento determinado llegaron a ser hasta justificadas por la situación de la pandemia. En este caso es una fotografía de un periódico en el cual detallan una situación que se aconteció en un hospital público al norte del país, donde un recién nacido requería el uso de oxígeno y se carecía de una incubadora. En ese momento, el personal de salud tuvo que improvisar, ¿sí?, con la finalidad de poderle acercar este recurso al recién nacido, y de un garrafón fabricó o en ese momento lo utilizó como un reservorio de oxígeno. Esta situación fue, digamos, muy mal vista por la sociedad, ¿no?, y mucho más aún por las autoridades de salud, quienes se vieron evidenciadas de la falta de material y que respondieron con el cese de los médicos de esa institución, los liquidaron, los corrieron del hospital. Y dejaron, digamos, la consigna de que y esto no podía pasar y que iban a ver la forma de que llegaran más incubadoras, situación que nunca se cumplió. ¿Podemos darle un clic, Vladimir, por favor? Esta misma situación, digamos, en época de pandemia, ¿no?, donde a un principio no se tenían, digamos, todos los recursos necesarios para poder afrontar a la pandemia, se le dio, digamos, una justificación a estas inventivas o unas nuevas inventivas, y en este caso, digamos, se justificó toda acción, digamos, por
la situación de pandemia. Entonces, vemos, ¿no?, cómo de alguna manera este sentido común se ve transformado, ¿no?, de acuerdo también a una situación contextual, temporal, ¿no? Estamos hablando en este caso, de una pandemia, y en el anterior a la falta de material. El que sigue, por favor. Pues bueno, todo esto tiene un origen, ¿no? Digamos, las frases que hemos estado escuchando y viendo, y que ahorita yo les acabo de mostrar, pues no se construyen de la noche a la mañana, ¿no? Tienen una, como les vuelvo a repetir, tienen un origen, ¿no?, que está determinado por justamente situaciones o momentos históricos. Y en aquí empezar a hablar de esto, ¿no? O sea, ¿cómo fue que llegamos a tener estas frases? En el entendido de que, bueno, pues todo empieza en China, ¿no? Cuando este oftalmólogo chino, Li Wenliang, pues se da cuenta de que hay la presencia de un virus que es capaz de condicionar complicaciones y mortalidad en las personas a corto plazo. Él da la señal, ¿no? Y en su momento, en su país, en su lugar, ¿no?, las estructuras dominantes le impiden que esto pues vaya más allá de un anuncio epidemiológico, ¿sí? Lo sancionan, incluso le cuestionan sobre este anuncio. Él se tiene que retractar, ¿sí? Y desafortunadamente, unas semanas después, fallece justamente por el contacto con pacientes contagiados. La que sigue, por favor. Pues bien, digamos que el origen es en China, y aparentemente lo que es un estímulo, ¿no?, lo que desencadenó este problema, no se distribuyó y no se reflejó de igual manera en todas partes, ¿sí? Más bien el COVID, a pesar de que fue en un primer momento el agente detonador, la reacción en cadena fue muy particular en cada región, de cada país, de cada ciudad y de cada familia. Estos espacios con delimitación física permanecían prácticamente sin cambio, pero sus dinámicas territoriales mostraban un caos interno y externo. Este virus demostró la vulnerabilidad de las fronteras territoriales, así como las aéreas y las marítimas, permeando además en todos los sectores económicos, políticos y sociales, desde a nivel macro hasta a nivel micro. Esta pandemia es especial, dadas las condiciones globales de movilidad social, lo que provocó que, a diferencia de otras pandemias, el compromiso de la humanidad fuera de orden mundial en un corto lapso de tiempo, desafiando todos los recursos materiales, científicos y humanos que se tenían en este momento para este combate. El contexto histórico, por ende, marca ciertas características en la forma en cómo se desarrolló y se manejó la pandemia en ciertos lugares, demarcando territorios muy característicos en algunos puntos, pero también contrastantes, lo cual merece ser analizado e incorporado para el estudio de los problemas de salud. La que sigue, por favor. Y es justo aquí donde vimos la necesidad de incorporar la categoría de territorio en el análisis de los problemas de salud en pandemia. Y esta incorporación tuvo como objetivo el integrar dinámicas territoriales en el análisis de las políticas públicas, en diálogo con valores de universalidad y de ciudadanía, así como la pertinencia de las dinámicas urbanas y el entramado de actores según las diferentes lógicas territoriales.
esta concepción de territorio como categoría relacional implicó una redefinición del concepto de territorio usado en las políticas públicas en salud, dando lugar a la propuesta más amplia de que el territorio, existe, digamos, una diferencia en el territorio político-administrativo y confiriéndole una mayor densidad teórica. Para avanzar en la ruta de reflexión teórica de las relaciones entre territorio, lugares y salud, conceptualizando la relación entre territorio y pandemia de COVID-19. La apuesta fue por una territorialización de la salud. Esto es, la comprensión del proceso de construcción de salud desde los pequeños territorios como un proceso de apropiación del espacio para la vida y el bienestar común, desde una dialéctica entre las determinaciones globales y las acciones locales de transformación, abstraídas a través del lenguaje y reproducidas en el colectivo. Y justo fue bajo esta mirada y, digamos, la aportación, la mirada transdisciplinaria, con aportaciones de la sociología de la salud intercultural, la antropología social y la salud colectiva, que pues llegamos a la delimitación de territorio. Como territorio COVID definido a un espacio construido sociohistóricamente, determinado y determinante de subjetividades dentro y fuera de estructuras sociales para mantener el statu quo. La que sigue, por favor. Bien, ya vimos que, bueno, pues el territorio, ¿no? Es un término polisémico y en este caso nosotros lo estamos delimitando a la mirada de la salud colectiva, la antropología social y la sociología, así como la salud intercultural. En México, digamos, el primer caso de COVID que se diagnosticó fue el 28 de febrero. Y hasta el día 16 de agosto de este año se reportan 3.101.266 casos acumulados de COVID y 248.380 decesos. Como vemos, bueno, pues las cifras, ¿no? Y hemos escuchado las cifras de muertos y de enfermos, pues nos brindan el estar en los primeros lugares, ¿no? De países con las mayores cantidades de personas contagiadas, pero también ocupamos los primeros lugares en el número de personas pues que han perdido la vida por este virus. En este sentido, tendríamos que entonces preguntarnos por qué y cuáles han sido estas causas de que tengamos estos números tan elevados. La que sigue, por favor. En este sentido, digamos, justamente regresamos a las primeras frases, ¿no? Por eso se escuchan esos reclamos en algún sentido, donde dicen, prefiero morirme en mi casa que ir al hospital, ¿sí? Porque de alguna manera, bueno, pues los números no nos han beneficiado en ese sentido. Prácticamente las personas que han acudido a los hospitales son porque pues ya las condiciones de salud son bastante malas y pues cuando llegan prácticamente las oportunidades de sobrevida pues disminuyen. Sin embargo, lo que llama la atención, nosotros que hemos tenido oportunidad de trabajar sobre representaciones sociales y algunos temas muy puntuales de salud como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, es de que estos discursos ya los habíamos escuchado aún antes de la pandemia. Y entonces, bueno, pues tenemos que estas expresiones se maxifican, se hacen más evidentes en situaciones de urgencia, pero aquí les tengo una foto del 2015, cuando también tuvimos ahí un brote de chikungunya, y también era una situación donde había una saturación
de servicios igual, no podríamos decir en magnitud semejante a la de COVID, pero de igual manera había una saturación de servicios. Y para quienes tenemos oportunidad de estar en los servicios de salud todos los días, en realidad es que estas condiciones pues siempre han estado así. O sea, si bien el virus pues causó una demanda mucho mayor, la realidad es de que ya desde hace muchos años se tenía una saturación de los servicios. Sin embargo, bueno, pues todavía había cierta resolución de los problemas o contención de los problemas que no hacían evidente, digamos, el problema estructural. Sin embargo, en este momento de pandemia, se rebasaron todas las oportunidades, todos los recursos humanos, materiales, infraestructura, y esto dejó a la luz, ¿no? Al desnudo, todas las carencias que ya se tenían. La que sigue, por favor. Y bueno, para entender, ¿no? Y para sustentar esto que les estoy comentando, es justo que pues realizamos, digamos, esta tabla que nos sirvió como un anclaje histórico para poder conocer cuál era o cómo se construyó, digamos, la atención en salud en México desde 1980 hasta el 2020. Y en este sentido, pues lo que estamos viendo es que prácticamente desde 1982 se iniciaron los procesos de ajuste estructural y tendencia neoliberal, y desde entonces los sucesivos gobiernos impulsaron el desmantelamiento de las instituciones públicas, y estos procesos pretendieron transferir la responsabilidad a la periferia, comprometiendo los niveles regionales y locales, así como para desarticular estructuras sindicales que eran obstáculos para la flexibilización de las relaciones laborales de los trabajadores de la salud. Esto trajo como consecuencia una insuficiente y desigual asignación de recursos financieros, limitaciones en la infraestructura, desabasto de insumos, de equipo médico, restricciones en las aperturas de plaza, contratación de personal, etc. De igual manera, el gasto público en salud tuvo un retroceso muy grave, ya que, bueno, pues en México el grueso de la población utiliza los servicios públicos de salud, y hubo rezagos acumulados y crecimiento poblacional que limitaron la posibilidad de ampliación de cobertura y la calidad de los servicios públicos. En conjunto se trató todo esto de una transformación de la seguridad social, responsabilidad del Estado, a una tendencia privatizadora del sistema de aseguramiento y del manejo de fondo de pensiones. Este programa aceleró el proceso de fragmentación de la seguridad social y de mercantilización a la atención en la salud. De esta manera es como podemos observar que el territorio de la salud se fue formando y transformando basado en la concepción que tiene el Estado sobre lo que es la salud, las necesidades de salud, teorizado en las políticas públicas sexenales y materializado en las instituciones públicas y privadas de atención a la salud, así como introyectadas en los servidores públicos, los profesionales del área de la salud y los pacientes. De ahí podemos entender ahora mucho de estas frases que pues es un reflejo de justo toda esta transición en las reformas sanitarias que se han tenido en los últimos años. En cuanto a los indicadores de número de camas, hospitales, podemos ver que pues los indicadores que tenemos en México están muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Y es así que pues prácticamente enfrentamos a la pandemia con una situación precaria, flexibilizada, con muchas necesidades estructurales, y que pues de alguna manera justo dan respuesta a todos estos números que pues hemos estado presentando. La que sigue, por favor.
Y es justamente, ¿no? Ahora vamos a empezar a aterrizar, vamos a empezar a ver, ¿no? Cómo no podríamos entender toda esta expresión o todas estas expresiones del sentido común si no tenemos como base, ¿no? Justamente esta parte, digamos, histórica. Y vamos a empezar a ver también cómo se manifiestan en los diferentes niveles, ¿sí? A nivel macro, que estamos hablando justamente de las políticas, resulta que durante todo lo que fue el siglo pasado, el combate de las enfermedades transmisibles se organizó un modo de pensar de hacer política sanitaria y se forjó en un modelo de intervención denominado programas verticales, que sigue vigente y convive con otras formas denominadas horizontales. A través de una estrategia que comprendía la fijación de normas de atención, la organización adecuada de los recursos y la racionalización del uso de la tecnología, en una concepción en una concepción mecanicista de la organización sanitaria que jerarquizaba el poder central y buscaba el despliegue geográfico cercano a la idea de un control militar del territorio. La enfermedad era considerada un problema de carácter local que afectaba a áreas particulares. La aproximación horizontal dominó gran parte de estas propuestas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y a partir de la década de los 70 se definió y otorgó reconocimiento internacional para aceptar el concepto de atención primaria a la salud. Esta estrategia en la prevención de enfermedad y en la promoción de la salud resultó, digamos, aceptada. Sin embargo, el territorio se veía como un espacio de lo próximo y la participación. En este sentido, la comunidad tenía una representación importante, ya que ella era la que definía y forjaba el contexto de los cambios que procedían a la forma de pensar la política y el rol del Estado. Fue así que la atención primaria adquirió distintos contenidos, a la vez que mantenía ciertos rasgos comunes referidos a la noción de gestión de lo próximo, a la jerarquización de la escala barrial y a la noción de la comunidad. Ahí empezamos a ganar, o se empezó a ganar, digamos, un terreno, una representatividad en los programas de las políticas públicas, y fue cuando, digamos, se quisieron empezar a aterrizar algunos programas tomando en consideración el territorio. Sin embargo, ¿sí? El problema que tuvimos en ese momento fue tener la concepción de que todo el territorio era homogéneo. Y pues en este sentido, hablando de un país pluricultural como lo es México, pues estas estrategias no fueron adecuadas, justo porque cada territorio, ¿no? Tiene unas necesidades muy particulares. Y cuando se quisieron empezar a implementar estas políticas, lejos de que tuvieran algún efecto positivo, sirvieron como confrontamiento con algunas comunidades. De ahí que, pues, de alguna manera se tiene, digamos, evidencia de que este tipo de políticas con implementación homogénea no son las más adecuadas. Es así que en esta pandemia, ¿no? La concepción que tuvo o que tiene el gobierno actual busca tomar justamente en consideración estas diferencias territoriales. Sin embargo, bueno, hace falta todavía mucho por evidenciar y mucho por demostrar en el sentido de la concepción de territorio y las formas en cómo los colectivos están recibiendo y percibiendo, ¿no? Los problemas de salud. La que sigue, por favor. Y lo podemos ver en esta figura, ¿no? Es una investigación que realizaron
justamente unos investigadores de la UNAM, donde en las primeras etapas de COVID tratan de mostrar, digamos, la vulnerabilidad en relación al COVID basados en territorios. Y aquí podemos justamente entender, ¿no? Que no todo el COVID se desarrolló o se desarrolla de igual manera en nuestro territorio. En rojo están, digamos, las zonas más vulnerables y pues les explico justamente el que está en medio, que es el centro de nuestro país, es donde existe una mayor densidad poblacional. Y en los dos extremos tenemos al norte del país y tenemos al sur. En estos casos, si bien no tienen una alta densidad demográfica, lo que prevalece en estos dos sitios es que son áreas sobre todo en la parte baja, son áreas de turismo. Y fue uno de los primeros lugares donde pues empezaron a incrementar de manera importante, digamos, los casos de COVID. En las tres áreas, ¿sí? A pesar de que, bueno, la primera es considerada, digamos, en términos económicos de mayor nivel económico que las otras dos, resulta que en todas estas áreas el problema o la vulnerabilidad consiste en el sentido de que las personas enfermas tienen una dificultad para el acceso, ¿sí?, a recibir atención médica. Entonces, esto quiere decir que, bueno, pues nuevamente comentamos las expresiones, ¿no? Si hiciéramos un análisis de las expresiones basados en regionalización, podríamos ver que pues muchos de las personas infectadas lo que hacen referencia es hacia la dificultad para el acceso y la atención oportuna de la enfermedad. De igual manera, se pudo observar que hay una distancia muy importante, digamos, en términos de longitud, para acceder a los hospitales más cercanos. Entonces, y sobre todo el transporte. Entonces, vemos aquí cómo se empieza, ¿no?, a entender o cómo se empieza a contextualizar de manera diferente, ¿no?, la forma de enfermar y de vivir una enfermedad como es el COVID. Como les comentaba, bueno, en el 2019, según el informe del presidente de la República, se tenían 22,656 unidades en instituciones de sector público, 1,395 unidades de hospitalización, 89,852 camas sensables, 235,835 médicos, para una población de aproximadamente 126,014,000 habitantes, lo cual quiere decir que, bueno, pues de alguna manera también es el contexto que da explicación a estas formas de distribución de la enfermedad, dado que justamente es el centro, la zona en la que hay una mayor densidad, pero también, bueno, los recursos humanos y los recursos hospitalarios no son suficientes. La que sigue, por favor. Vladimir, por favor, la que sigue. Gracias. Y esto, ¿cómo lo vimos expresado justamente en esos sitios? En definitiva, bueno, la pandemia condicionó una saturación de servicios, y justo cómo vivieron cada uno de estos colectivos esa pandemia, ¿no? En el territorio, en este territorio que le podemos llamar meso, y estamos hablando de las instituciones públicas, de los trabajos, de las escuelas, existen, ¿no?, coexisten grupos sociales con diversos, pues digamos, grados de formalidad, y cada uno de los cuales participa en el proceso de construcción de la estructura cultural
con una dinámica específica de acuerdo a su grado de participación institucional y a sus condiciones de tipo socioeconómico, ¿no? Todas estas reformas, insisto, bueno, pues condicionaron justamente el deterioro de las instituciones públicas y justamente incrementaron también procesos burocráticos, ¿no? Redefiniendo la relación entre los sujetos y las estructuras organizacionales, promoviendo el ambiente de incertidumbre y la percepción de falta de protección. Entonces, con esto vamos pudiendo entender por qué los colectivos, digamos, no recurrían en primera instancia a las instituciones públicas. Y era porque justamente estas eran, pues no les resolvían los problemas, ¿no? O no resolvían las necesidades en salud que los colectivos estaban demandando. La que sigue, por favor. Al no, pues no solucionar las necesidades en salud, justamente se empezó a realimentar o retroalimentar la cultura de la atención privada. Y justamente, pues esto favoreció la mercantilización de la salud. Muchas personas recurrieron a otras servicios, ¿no? En el afán de poder encontrar una solución a sus problemas y dada la decepción que tenían hacia las instituciones públicas, empezaron a recurrir a otras instancias. En este sentido, ¿no? Justamente muchas instituciones privadas, ¿no? Pues recurrieron a justo la mercantilización de la salud, convirtiendo todo esto, digamos, en un círculo vicioso, porque pues las personas al acudir a estas instituciones y aparentemente encontrar una solución parcial, ¿no? Daban o expresaban a otros colectivos sobre el fracaso de las instituciones públicas y por eso iban a las instituciones privadas. Desafortunadamente, obviamente, las personas que tenían condiciones más delicadas, pues eran las que llegaban al final y esto pues incrementaba los números de mortalidad. Entonces fue en un sentido, una representación social de la falta de respuesta de las instituciones públicas, lo que condicionó el incremento en la atención de los servicios privados. La que sigue, por favor. A este nivel, pues también tendríamos que tocar, digamos, el tema de la urbanización, que ha sido, digamos, uno de los desafíos sanitarios más importantes en el siglo XXI y que ha impactado en la salud en diferentes maneras, en la calidad del agua, en las características del medio ambiente, en la convivencia cotidiana, en las expresiones de violencia, en las modificaciones de los modos de vida, etcétera. Y en el caso de la pandemia, pues bueno, esto no fue una excepción. En la Ciudad de México, justamente donde les señalaba los círculos rojos, tenemos un grave problema, no solamente de densidad demográfica, sino también de la falta de urbanización, de la falta de organización en las comunidades. Y pues esto trajo como consecuencia un incremento en el número de casos. Paradójicamente, lo que sería un quédate en casa para protegerte del COVID, las mismas zonas habitacionales sirvieron como centros de incubación para el contagio del virus. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué decimos sobre los problemas de transporte
donde no solamente, digamos, tenemos la deficiencia de las medidas sanitarias, sino que justamente también tenemos un problema a nivel de la movilización, de la movilidad de todos los colectivos. En este sentido, bueno, durante las primeras meses, ¿no? de quédate en casa, bueno, pues sí hubo una disminución en los usuarios de transportes públicos. Sin embargo, bueno, pues ahora que hemos estado retornando, el problema vuelve al origen, y esto tiene que ver porque ya de por sí había un problema en lo que era la movilidad. Y pues esto no se ha resuelto tampoco, ¿no? El uso de acciones preventivas no son suficientes para poder atacar o contener el problema del contagio. Hay muchos estudios donde pues ahorita se han podido demostrar que el transporte público, la movilización, es uno de los factores principales para el incremento de los casos de COVID. La que sigue, por favor. Todo esto, digamos, pues sí es necesario de considerarlo en el momento en que nosotros estamos analizando o viendo o escuchando el sentido común. Y fíjense hasta dónde llegó que justamente pues se encontraron, digamos, el servicio de atención a la salud tan saturado que, bueno, nos dimos cuenta de que en un momento determinado se perdió todo control hacia la pandemia, y entonces, bueno, pues encontramos ya casos donde personas fallecieron y pues en realidad nunca tampoco fueron como tal estudiadas, ni se les hizo ningún otro tipo de abordaje para poder justificar que efectivamente hubiese sido por problemas de COVID, aunque en un momento determinado dijeron, bueno, pues si fallecieron, pues todos eran COVID. En este sentido, bueno, vemos que no solamente digamos, las frases que hemos estado analizando, ¿no? Tienen que ver con lugares de microambientes, ¿no? También están, digamos, afectando a otras áreas, a otros territorios, como son los territorios públicos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues consideramos que es importante también el estudiar cómo es que se empezaron a gestar, ¿no? Digamos, diferentes significaciones en el momento de la pandemia en estos lugares. La que sigue, por favor. Y ¿cómo fue justo que se empezaron a construir también las subjetividades a nivel micro? Y estamos hablando de colectivos o estamos hablando de individuos. Si bien comentábamos, bueno, pues tenemos actores que son los pacientes, tenemos actores que son los profesionales de la salud, tenemos actores que son los políticos, ¿sí? Tenemos colectivos muy particulares que tienen necesidades particulares. En este sentido, la apropiación del territorio implica fortalecer las relaciones existentes entre las comunidades y sus ecosistemas, basadas en las instituciones, los líderes y actores sociales de las organizaciones no gubernamentales, de las relaciones urbano-rurales y del conocimiento e interacción con la biodiversidad, pero también de las relaciones político-administrativas regionales, de su importancia a nivel nacional y del grado de globalización en el que se encuentra la comunidad. Esta territorialidad deviene de una categoría relacional que permite seguir la configuración de los procesos de salud a través de distintos órdenes espaciales. Si en un territorio una misma condición clínica es percibida de manera similar por dos individuos, esta misma condición puede ser percibida de manera diferente por otros individuos que habitan otro territorio. Es así que, por ejemplo, vimos
que mientras unos estaban exigiendo la protección personal, otros estaban exigiendo la apertura de los restaurantes, los bares, porque de otra manera no tenían un recurso para sobrevivir. Otros, como eran los taxistas, estaban manifestando justo porque no había suficiente trabajo en ese momento y necesitaban un apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada colectivo empezó, digamos, a manifestar sus necesidades muy propias, ¿no? Y en ocasiones, bueno, pues justo se perdía, digamos, la mirada general, ¿no? De una situación de pandemia. Todas estas necesidades pues requieren, ¿no? Justamente de algunas políticas donde consideren, ¿no? la planificación territorial, las necesidades de cada uno de ellos, que se fortalezcan con, digamos, con relaciones político-administrativas regionales, que tengan una base en las instituciones, que haya líderes y actores de organizaciones no gubernamentales orientadas a la construcción de estructuras culturales y que constituyan elementos críticos. Desafortunadamente, ¿no? La pandemia lo que nos permitió observar también fue la polarización, ¿no? Lejos de lograrse, digamos, una mirada colectiva, se dio una mirada un poco más de intereses propios. Por lo tanto, bueno, pues esto empezó a justamente condicionar algunos conflictos entre colectivos. La que sigue, por favor. Que en algún momento, bueno, pues antepusieron sus intereses personales o sus intereses grupales o colectivos hacia el bienestar, y en este sentido, pues es como vemos que el control, digamos, de lo que podía haber sido el COVID resultó mucho más difícil. El sentido común iba más hacia los intereses de esas relaciones interpersonales, más que hacia el interés de salvaguardar la salud. La que sigue, por favor. De alguna manera, pues también es necesario reconocer cómo pues la ritualidad y la cultura, ¿no? Tiene un peso muy importante justamente en cada territorio. Si bien aquí en México sabemos que hay una carga muy importante cultural hacia la ritualidad de la muerte, y esto estuvo incluso por arriba de lo que fuera el riesgo a presentar COVID. Y aún a la fecha seguimos viendo que sigue habiendo ritualidades en torno a la muerte por COVID, aun cuando sabemos de todos los riesgos que esto implica. Si bien hubo algunas, digamos, adecuaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos cómo pues, se pueden realizar algunos encuentros por vía electrónica, pero aún así hay comunidades en donde todavía esta práctica se lleva a cabo, ¿no? Y es, digamos, una situación cultural a tomar en cuenta de manera muy importante. La que sigue, por favor. Otro de los puntos que pudimos observar, ¿no? en la construcción del sentido común y también de la atención al COVID fue que se retomó y se volvió a los orígenes, digamos, de la medicina tradicional. Y esto es algo muy interesante porque si bien, bueno, nosotros tenemos un sincretismo médico muy, muy arraigado, en este momento de alguna manera resurgió, ¿no? Nuevamente las prácticas curativas de herbolaria, y esto nos permite ver cómo justamente los colectivos van también creando, ¿no? O incorporando
elementos culturales, ¿no? Sincréticos, que de alguna manera pues les funcionaron incluso en algún momento, y que, bueno, vamos a ver cómo en los próximos meses y años estas prácticas puede ser que vayan permaneciendo y que incluso en un momento determinado exijan un reconocimiento más formal hacia el ejercicio y la práctica como tal curativa. La que sigue, por favor. Y entonces retomo nuevamente esas referencias etnográficas que vimos a un principio. No quiero ir al hospital, ahí me van a matar. Ya con esta mirada que hemos hecho, ¿no? De tener, digamos, la concepción histórica del proceso de atención y luego verlo en diferentes niveles y pues darle la explicación de este contexto, ahora podemos entender justo este sentido común de ver el fracaso de las instituciones públicas. El gobierno nos quiere matar, de alguna manera está expresando esa resistencia o esa resistencia que tiene la población y se siente defraudada en un momento determinado hacia el gobierno como un ente protector. El COVID no existe, es una invención del gobierno para controlarlos. Esto tiene mucho que ver con algunas situaciones de contradicciones, incluso dentro de los sistemas, donde pues, lo que crean es confusión dentro de los colectivos, ¿no? La infodemia es otra parte muy importante que debemos de dejar aquí presente, como de alguna forma, pues incluso figuras de autoridad moral para ciertos colectivos, al hacer estas aseveraciones, pues cómo influyen en la percepción y en los significados que tienen en torno a la enfermedad. En las vacunas nos van a meter el virus. En algún momento, bueno, se piensa en algunas teorías de la conspiración o teorías conspirativas, ¿no? Que justamente, bueno, sean situaciones de biocontrol y biopoder. Prefiero morir de COVID que de hambre. Como nos damos cuenta, bueno, pues nuestro colectivo, nuestra población está bastante estratificada y hay una diferencia de clases muy grande. Hay muchos pobres y hay muy pocos ricos. Y esto es lo que de una manera hace que todas las prácticas preventivas pues no surjan efecto, dado que tampoco hay, digamos, una política de ayuda que permita que pues, colectivos bastante vulnerables no tengan que exponerse para poder continuar con su vida o sobrevida, ¿no? Hasta que no se muera alguien cercano a mí, no voy a creer. Esta fue una frase que pues era muy escuchada a un principio y que poco a poco se ha ido borrando, desafortunadamente, obviamente, por el incremento de casos. Estamos hablando que, pues, por lo menos en una familia hay un miembro que ya ha sido afectado por el COVID y, pues, esta se ha ido borrando, pero existen todavía algunos lugares donde sí es posible todavía escuchar esta frase. La que sigue, por favor. Vladimir. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pues lo que queremos señalar con esta diapositiva es que cuando estamos explorando el sentido común, ¿no? Y estamos tomando en consideración, digamos, al territorio, pues salen, es fácil de poder ver algunas categorías emergentes. Y en este sentido, a nivel macro, podemos ver la desigualdad,
podemos ver las limitaciones geográficas, las limitaciones estructurales de atención hospitalaria, los efectos tardíos de los trabajos informales, la flexibilización laboral, la mercantilización en salud, que son, digamos, unas categorías emergentes que de alguna manera indirecta las podemos observar en todas estas frases y expresiones que hemos estado escuchando. La que sigue, por favor. Me parece que todavía hay otra. Esta. Bueno, a nivel meso, lo que hay o lo que podemos explorar es una anomia social, una pérdida del contrato social, una respuesta social desorganizada que le ponemos, ¿sí? Toda la normatización a las relaciones laborales, la violencia, la respuesta inadecuada, limitada del sistema de salud, y a nivel micro, que son justamente pues ya una cuestión más individual, ¿cómo es que ha tenido efecto la cultura del riesgo, ¿no? ¿Cómo es que se están expresando los diferentes tipos de violencia? ¿Cómo es que se está alimentando, digamos, en un sentido, las fobias, ¿no? El miedo, y cómo se han llevado, digamos, a incluso situaciones de estigmatización. Son categorías emergentes que bien creo valen la pena ir abordando, ir desarrollando, ir considerando cuando hacemos estos acercamientos de sentido común de representaciones sociales en un territorio determinado. La que sigue, por favor. Y bueno, para concluir, digamos, el sistema de territorios de salud, como ya nos pudimos dar cuenta, es un sistema complejo, ¿no? Que además tiene algunas situaciones importantes que son espacio y tiempo en un momento determinado. Entonces, en este sentido, creo que es importante tener esto en consideración cuando hacemos un acercamiento hacia lo que pueden ser las representaciones sociales o el sentido común. Las políticas y lógicas sectoriales y territoriales no son compatibles, y esto pues tiene que ver porque hay una falta de apropiación justamente de estas políticas. Hoy estaba escuchando justamente a un compañero hablando sobre el territorio y las políticas públicas, y me pareció muy interesante lo que mencionaba. Las políticas públicas están quedando, digamos, en un nivel descriptivo, y el territorio, ¿no? Es dinámico y requiere de transformación. Por lo tanto, no hay compatibilidad en ocasiones con las políticas públicas y o su bajada, digamos, o su implementación a nivel territorial. Existe una crisis de legitimidad del sistema de salud, y esto pues lo podemos ver que está alimentado prácticamente justo por estas digamos, reformas sanitarias que fueron precarizando, que fueron flexibilizando y que fueron dándole la responsabilidad de cuidado a los usuarios, a los pacientes, y el Estado se va alejando de su responsabilidad como proveedor de salud. Hay algunas estrategias de resistencia que, como podemos ver, bueno, se empiezan a manifestar no solamente por los colectivos que usan o requieren de la salud, sino también por los colectivos que son los trabajadores del área de la salud, que es un colectivo muy especial porque al final guarda, digamos, un doble juego, un doble rol en los sistemas principalmente de salud. Son el brazo fuerte, el brazo ejecutor de las políticas, pero al mismo tiempo, ¿no? Tienen una situación de profesionalización un poco romántica, y en este sentido muchas ocasiones no muestran esos rasgos de resistencia. Sin embargo, en este momento, dada el rebase de
que han tenido por los efectos del COVID, parece que empiezan a mostrar algunos rasgos de resistencia. La que sigue, por favor. Con todo esto podemos señalar que México recibió la pandemia pues en condiciones de faltas estructurales en el área de la salud, así como materiales y humanas, que fueron heredadas de sexenio en sexenio y que fueron caracterizando un territorio precario, fragmentado, inequitativo, desigual, heterogéneo y vulnerable, y que el sentido común, bueno, pues está expresando, digamos, esta realidad a pesar de un discurso dominante que nos habla de otra situación, ¿no? Y pues por eso, digamos, quise proyectar de primera instancia estas frases y ahora ya entendidas, bueno, pues podemos ver cómo efectivamente esas frases tienen una connotación que va mucho más allá, ¿no? De una construcción en un momento determinado, sino que también, bueno, vienen ya de alguna manera construidas previamente y que fueron retroalimentadas por la situación actual. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí justamente lo que les quiero compartir también es que este acercamiento o esta primer abordaje que hicimos en relación a territorio también nos permitió empezar a atender algunos microterritorios, ¿no? A explorar algunos microterritorios y pues agradezco de igual manera al profesor Ramón por esta invitación y oportunidad para poder publicar en el libro de calidad de vida este capítulo denominado Ni héroes ni mártires, que justamente lo que tratamos fue de rescatar, ¿no? El sentido común de los médicos y médicas que estaban enfrentando el área de COVID y que pues justamente, ¿no? Nos decían que por un lado, ¿no? Hay una concepción bastante romántica de la profesión, pero por otro lado hay una exigencia pues muy grande, ¿no? Y entonces en este sentido, por eso el título, no se consideran ni héroes ni se consideran mártires, son personas, son seres humanos con necesidades especiales, con necesidades también, digamos, pues muy particulares, y lo que ellos de alguna manera están expresando es justamente esa necesidad de dejarlos de ver con una mirada romántica y pues más bien buscar lo que consideran sea justo, ¿no? Para sus condiciones laborales. Entonces, en este sentido, bueno, pues yo los invito, ahí está este documento y les agradezco muchísimo la oportunidad de poder haber estado aquí con ustedes. Me parece que la última diapositiva es justamente las gracias y quedo aquí para algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Parabéns, doutora Alejandra, pela palestra, né, pela excelente reflexão crítica, né, sobre esse tema que urge e é necessário, né. A gente vê que com tuas reflexões sobre esses fenômenos, esses contextos, que elas vão perpassando, né, por questões que são fundamentais e que vão estar relacionadas com essa capacidade de enfrentamento, né, de organização, da assistência, dos modelos políticos e econômicos que nós temos também, e aí envolve questão em relação a financiamento de saúde, educação e formação dos profissionais também, né, para o enfrentamento dessas iniquidades, dessas situações que nós vivemos. E aí o quanto é importante perceber essa perspectiva que tu traz em relação à questão do território, de buscarmos tentar entender o território como um espaço, né, como um processo mesmo, como uma relação, né, entre as pessoas que compõem as equipes, né, de saúde e os usuários também, e não apenas dentro daquela perspectiva mais fria, como que se os territórios
fossem apenas aqueles mapas, né, das áreas de abrangência e de descrição, né, de onde que se vai atender aquela população. Nós temos diversas questões que nos tocaram, né, a partir da tua colocação e dessa relação com as representações sociais, essas falas que você traz, a gente percebe que é uma similaridade muito grande com o que a gente vivencia aqui no Brasil, mas eu percebo que você traz que os mexicanos, né, de uma maneira geral, claro que quando a gente pensa em representação social, e a gente sabe o quanto essa teoria é uma teoria não só teórica, mas teórica e prática, né, porque ela não faz apenas a gente compreender como que as pessoas pensam, mas a partir desse momento que as pessoas elas vão dentro de seus grupos de pertença, formando essas representações, consequentemente, isso vai reverberar também nas atitudes, nos comportamentos, né, nas formas como essas pessoas vão se comportando perante determinados objetos. Então, veja que é interessante que você coloca esse medo, né, das pessoas tomarem vacina, que é uma intervenção do Estado, né, um plano do Estado para exterminar as pessoas. Isso também acontece muito aqui no Brasil. Mas a partir da sua fala, o que eu posso perceber de diferença, embora as frases, né, e as falas, essas representações, elas tenham uma certa convergência, uma certa similaridade, é que, diferentemente do contexto do México, essas representações que foram criadas e construídas aqui no nosso país, elas surgiram muito a partir também das fake news, né? Então, a partir das informações erradas e equivocadas que foram disseminadas socialmente e, lamentavelmente, também por um chefe de Estado, né? Tendo em vista que o nosso presidente aqui também colaborou muito com a disseminação dessas informações falsas, e isso acabou ajudando as pessoas a construírem, né, essas representações equivocadas, né, e que a gente está aí nesse enfrentamento tentando superar e vencer essas situações. Temos alguns comentários, professora Alejandra, e algumas perguntas também. Eu vou pedir auxílio ao Vladimir, vou pedir também às pessoas que estão conosco aqui que elas possam colocar mais perguntas, também interagir, porque não é um monólogo, né? É um diálogo, né, entre as pessoas, entre os convidados e as convidadas e os participantes. Então, nós construímos juntos mesmo esse momento. Então, pedir para que vocês possam continuar participando. Vladimir, Sí. por gentileza, eu gostaria que você pudesse exibir o comentário aqui, para que a professora Alejandra pudesse acompanhar, da Rosimar Alves Quirino, exatamente. A professora Alves Quirino, que participou conosco no Simpsons, agradecemos também pela sua presença e participação, pergunta o seguinte: a análise da vulnerabilidade e a abordagem territorial em sua avaliação já está consolidada na construção das políticas públicas de saúde do México e os estudos amparam a tomada de decisão? Pues gracias, Rosimar. Gracias, Rosimar, por la pregunta. Y justamente el gobierno actual está introduciendo, digamos, la categoría territorio. Ajá. Sin embargo, todavía no trasciende la concepción, sigue persistiendo la concepción de territorio como espacio físico. Ese es el problema que de alguna manera persiste y permea en las políticas actuales, que únicamente lo consideran como el espacio físico con características geográficas, pero todavía no de alguna manera supera las concepciones culturales, las prácticas culturales, las significaciones de los colectivos. Entonces, me parece que justo es lo que de alguna manera tenemos que ir alimentando en los próximos años, ir aportando, ¿no?, a problemas de este tipo desde miradas pues justamente más sociales que complementen, ¿no?, esa mirada todavía, por decirlo así, biomédica, o lineal. Entonces, esa va a ser digamos, el objetivo en los próximos años de poder contribuir para la toma de para la construcción de políticas que consideren el abordaje de territorio, pero visto como un sistema complejo, no nada más como
una categoría de análisis simplista. Ajá. Perfeito. Na verdade, é um conceito que é complexo e é polissêmico, né? Essa perspectiva de território e perceber que o território ele advém dessas necessidades locais, né? Dessas realidades locais. Então, quando a gente tem esse conhecimento expresso, de fato, daquilo que as pessoas demandam em seus problemas e suas condições de saúde, consequentemente, o plano estratégico de intervenção e de ação ele é muito mais eficiente, embora a gente reconheça que existam diversos níveis, né, como a doutora Alejandra colocou, níveis mais macro, mais médios e mais micros, né? Então, perceber que esse território ele precisa estar também articulado, que não é fácil, exige uma demanda e uma tarefa intersetorial, né, entre diversos setores da sociedade, para que se possa organizar essa ação de saúde nesse sentido. Tem uma pergunta da Sueli Maria Rodrigues, que ela coloca qual a representação social de Covid desse território mexicano. É uma pergunta bem ampla, né? Porque a representação social geralmente é de um grupo específico de pertença, mas está contigo aí a pergunta. Sí, pues bueno, esa pregunta, digamos, no la podría contestar en este momento, ¿no? Pero sí puedo dar argumentos, digamos, un poco de lo que estamos estudiando, ¿no? Porque como comentaba, pues bueno, esto nos permite ir estudiando algunos microterritorios. Y ya para poder hablar de un territorio global, pues en este momento no lo podría, digamos, señalar. Como bien comentaba en la plática, si hablamos del territorio México, en términos de salud, bueno, es un territorio que está precarizado, es un territorio que no cuenta con los recursos, la infraestructura suficiente para poder atender, ¿no?, las necesidades de salud de este colectivo. Va a ser muy complicado, ¿sí? Incluso es lo que hemos estado proyectando, que en los próximos años podamos hablar de que va a ser un sistema de salud eficiente, porque tenemos un déficit de aproximadamente 4 décadas. Entonces, para poder hablar de un sistema eficiente, tendríamos primero que pues ponernos a la altura, digamos, de indicadores internacionales de calidad, de primera instancia. Y en segunda instancia tendríamos que trascender justamente qué es lo que está haciendo actualmente el gobierno hacia la atención universal, pero una atención universal efectiva, una atención universal que definitivamente sea incluyente, que sea equitativa y que sea resolutiva, que es otra de las situaciones que hay que atender en los próximos años. Así que bueno, pues como tal yo les podría decir que es un territorio precarizado, es un territorio con muchas carencias, desigual, inequitativo, y pues tiene unos desafíos bastante importantes que debemos de trabajar en los próximos años. Tu micro, Ramón, por favor. Gracias. Obrigado, Alejandra. Consegue escutar agora? Perfeito. Sim. A Rosimar tem um outro questionamento aqui, Rosimar Alves Querino. Ela pede para comentar sobre a composição das redes de apoio social. Bien. Bueno, creo que este es un tema pues bastante amplio. Quiero entender la pregunta en el sentido de redes de apoyo social. De igual manera podemos entenderlas como las macro, las meso y las micro, ¿sí? Entender, por ejemplo, que la red de apoyo social puede ser la familia, como puede ser las instituciones, algunas instituciones públicas, algunos organismos no gubernamentales,
o pues en definitiva algunos organismos ya internacionales o nacionales. Entonces quisiera ahí entender esa pregunta, pero digamos en términos de cómo es que se realizan o cómo es que se está gestando las redes aquí en México para lo que es COVID, me parece que, bueno, hay que entender justamente que se dan en diferentes niveles, ¿no? A nivel social se han establecido algunas estrategias a nivel familiar se han establecido algunas estrategias. Ahorita tenemos un apoyo para adultos mayores. Eso lo que está de alguna manera garantizando es que los mayores de 60 años tengan una pensión, ¿no? Cada dos meses reciben dinero por parte del gobierno federal. A nivel de madres solteras hay otro apoyo donde el hecho de ser madre soltera pues implica un apoyo también económico por parte del gobierno federal. Como tal, los grupos, digamos, que se organizan para, pues, de alguna manera apoyar de manera comunitaria, están muy contados y están muy dirigidos a las comunidades. Hay algunas formas de organización comunitaria, ¿no? Donde hemos podido observar que ciertas familias se juntan, comparten alimento o en caso de que haya algún enfermo, pues tratan de, entre otras familias, poder suplir o poder llevar recursos a la familia afectada. Estas formas de, digamos, de respuesta social, ¿no? Se dan en diferentes niveles. Las formas de organización ahorita, niños, por ejemplo, con cáncer, que se vieron afectados por la falta de medicamento, fue de manifestaciones con bloqueos en el aeropuerto, con manifestaciones en la Presidencia de la República. O sea, los grupos, ¿no? Los colectivos se fueron organizando y solicitando, digamos, diferentes tipos de apoyo acorde a sus necesidades. Por eso comentaba que la pandemia de alguna manera dividió más, estratificó más a los grupos, ¿no? Los fue haciendo como cada uno con sus necesidades muy particulares, tuvieron que establecer estrategias para poder de alguna manera buscar la resolución a sus problemas específicos. Entonces, me parece que esa es una de las situaciones que tenemos en nuestro país. Está muy desorganizado, ¿no? Hablaba de una respuesta social desorganizada, porque básicamente era como que cada grupo veía su interés muy particular y de alguna manera los demás grupos tenían que buscar una forma de solucionar sus necesidades también. Temos outra pergunta interessante também, outro questionamento da Sueli Maria Rodrigues. Ela traz o seguinte questionamento. Considera que a territorialização do Covid e as territorialidades das pessoas são semelhantes em diversos territórios distintos? Sí, bueno, en el desarrollo de lo que es territorio, existen diferentes, digamos, subcategorías, ¿no? Que hay que analizar. La territorialización, la territorialidad, ¿no? Los no lugares, los espacios públicos, los espacios privados. Hay un sinfín de, digamos, de subcategorías que
también están abarcando lo que es el territorio. Y de alguna manera eso se explica, si lo quisiéramos ver como en un nivel macro, meso y micro, ¿no? Yo dejaría el macro como la territorialización, ¿no? El micro, la territorialidad. Quiere decir, la territorialización es todo el espacio, todo el conjunto, y la territorialidad es justamente cómo se va expresando todo ese conjunto en un individuo, en un colectivo, cómo lo significa y cómo lo resignifica. Esa es, digamos, la territorialidad. En ese sentido, pues sí, es diferente y por ende, insisto nuevamente en esta insistencia, en este tratar de homogeneizar, ¿no? Las políticas públicas a un territorio México, cuando dentro de este territorio existen diferentes expresiones de territorialidad, ¿no? Y por ende, yo creo que es necesario el poder acercarnos a esas subjetividades, esos significados, ¿no? Que expresan de manera dialéctica en un subir y bajar las políticas en torno a un tema, en este caso a salud. Por eso es que, digamos, las acciones que se realizaron en términos de prevención no fueron asimiladas de la misma manera en los territorios, ¿sí? Hay algunos lugares donde justamente el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, no solamente fue, digamos, bien aceptado y bien implementado, sino que incluso el mismo colectivo, ¿no? Servía como un eje de supervisión y de que se llevaran adecuadamente esas acciones. En otros lugares, quien utilizaba cubreboca ya era estigmatizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tiene todavía la concepción, ¿no? O no se tenía la concepción de riesgo de COVID como en otros lugares. Entonces, sí es necesario, por eso, entender que los territorios tienen diferentes expresiones que están basados mucho en la cultura, están basados en la organización de los colectivos, está basado en los usos, tradiciones, costumbres, etcétera. Entonces, por eso es importante, digamos, considerar estas diferencias al momento de la implementación de políticas públicas que no toman esta referencia, ¿no? Muito bem. Vladimir, pode colocar a próxima pergunta da professora Evanilda Carvalho. Eu acho que é antes. Antes tem uma. Isso. Ela pergunta isso. Sí, sobre las teorías conspirativas o de conspiración. Bueno, en un análisis, ¿no? O sea, si hiciéramos un análisis que bueno, no fue en este caso ese objetivo, pero sí de alguna manera se pueden ver los efectos de lo que podrían ser en algún momento considerados las teorías conspirativas, que habría ahí que debatir entre justamente la conspiración, las fake news, las infodemias, todo esto, pero creo que lo que está expresando, lo que están expresando los colectivos con sus expresiones en torno a la desacreditación de un poder o de un Estado que no ha sido garante de su salud, sobre la incredulidad y falta justamente de credibilidad
en las instituciones públicas, me parece que pues se han ido ganando, ¿no?, históricamente por la falla que han tenido justamente el Estado y los sistemas para cumplir, para ser garante los derechos en salud, ¿sí? Las teorías conspirativas se han estudiado sobre los efectos que podrían haber tenido en el COVID, y me parece que no es una sola respuesta, o no dan respuesta a la totalidad de las expresiones que vemos en torno al COVID. Si bien es una parte, pero considero que hay otras, digamos, otros determinantes sociohistóricos que han contribuido a esta falta de legitimación del Estado y de las instituciones en salud para que las personas expresen ese desagusto, ese descontento, como lo hacen actualmente, ¿no? Podemos seguir, Vladimir. Está bem para ti, Alejandra, em relação às perguntas? A gente pode seguir mesmo? Está tranquilo em relação ao seu tempo? Sim, Ótimo. sim, sim. Mas está muito interessante, porque a gente percebe que quando as pessoas elas começam a perguntar, é porque está interessante, elas querem dialogar mais, né, e ouvir mais. Tem agora um questionamento do Mário Rodolfo. Sí, gracias Mario, desde Guatemala. En relación a qué hacer para que las personas acepten la vacuna. Primero, yo creo que es necesario acercarnos, ¿no?, para, pues, de alguna manera, explorar nuevamente, digamos, de una manera más formal, cuál es el rechazo, cuáles son los motivos por los cuales están rechazando la aplicación de la vacuna, ¿sí? En este sentido, aquí en México, de manera, digamos, muy vivencial, si ustedes lo quieren ver, tuvimos a un principio una renuencia, ¿sí?, por parte de los adultos mayores, principalmente, para aplicarse la vacuna, ¿sí? En México hubo ahí una concepción de territorialidad y de territorialización para la aplicación de la vacuna. Y se aplicó a los grupos más vulnerables, ¿sí?, que fueron las personas mayores de 60 años, fueron los primeros, y las personas de lugares más pobres o más alejados. Esos fueron los criterios. ¿Qué pasó? Hubo un rechazo, y hubo un rechazo porque justamente empezaron a haber información en ese momento sobre los efectos colaterales de aplicación de vacunas en otros países, ¿sí? Y por ende, estas personas cuyo nivel educativo, además, era por debajo de, digamos, de lo que serían los primeros años de 6 años de estudio. O sea, estaban muy abajo. No se les hizo obligatorio, se les dejó, y lo que puedo comentarles ahorita es que ya prácticamente estamos a 4 o 5 meses que se les aplicó a la primera, digamos, a los primeros pobladores mayores de 80, y actualmente aquellos que no se quisieron vacunar están solicitando la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una campaña mediática, ¿no?, también en los medios de comunicación, donde mostraban aquí el efecto adverso. Pero cuando empezaron a ver que en su comunidad ya prácticamente la gran mayoría estaba vacunado, hubo una mayor aceptación. Incluso yo creo que la mejor campaña de vacunación es la misma que puede hacer la población ya vacunada. Ajá. Y ellos les recomendaron, ¿no?, acudir a vacunarse.
Ahora esas personas son las que están acudiendo a solicitar la vacuna. Entonces, me queda claro que el sentido común, ¿sí? Y la representación social es tan fuerte que pueden apoyar o no apoyar acciones. Entonces, es la misma comunidad la que podría en algún momento fungir o funcionar, ¿no? Como una promotora de alguna acción, de alguna transformación. Entonces, yo sugeriría, ¿no? Justo el compenetrarse y el adentrarse más hacia la comunidad, hacia los colectivos, entender sus miedos, ¿no? Y poder atender sus necesidades. Yo creo que eso es lo que resultaría más efectivo, lejos de que fuera algo de tinte autoritario, ¿sí? El poder entender ese colectivo y poderle dar las necesidades, cubrir sus necesidades, yo creo que eso ayudaría más. Muito bom, professora Alejandra. Vladimir, tem uma próxima pergunta para compartilhar? Sim, boa pergunta, professor Antônio, né? Qual é a relação desses discursos produzidos pela mídia mexicana em relação ao Covid, né? Como que a mídia tem auxiliado nesse combate, nesse enfrentamento ao Covid-19? Quais são os discursos, né, que têm sido produzidos? Boa pergunta. Sí, es una pregunta bastante interesante porque incluso estamos actualmente en una reconstrucción de significados en torno al COVID, que lo pretendemos hacer justo en torno a las expresiones de la población. Ajá, entonces, por eso es bastante interesante, porque hablando de territorios, les comentaba que pues no es el mismo discurso que tienen en una comunidad del centro de la ciudad, ¿sí? Donde estamos hablando de la mayor densidad demográfica, pero que tienen, digamos, mayor posibilidad de atención, menor distancia para atención con los centros hospitalarios, a comunidades que están, digamos, alejadas, ¿no? O que no tienen hospitales, digamos, a corto tiempo. Entonces, esos discursos van desde una situación de rechazo a las instituciones públicas, como de no reconocer la presencia del virus. Entonces, me parece que lo que vamos a hacer es justo el recuperar los discursos, teniendo en consideración este tipo de categoría como es la territorialización, ¿sí? Yo creo que ahorita, de igual manera, es un trabajo que estamos pues desarrollando, y que pues sí, en algún momento, si me dan la oportunidad de poderlo compartir en otra situación, pues haremos llegar esos discursos, pero lo estamos construyendo apenas. Uhum. Muito bem. Tem alguns comentários elogiando também, doutora Alejandra, a tua ponência, né? Dizendo que realmente foi muito excelente, que foi fecunda, né, profunda. Nós também temos a mesma impressão, nós, que eu digo, né, nós do GPEF, ao ponto que nós agradecemos novamente. Mas antes, eu gostaria também de fazer algumas reflexões, né, e algumas questões que me fizeram pensar a partir do conhecimento, né, dessa organização do Sistema Público de Saúde mexicano. Me fez refletir, né, e fazer uma espécie de uma análise comparativa
entre o que vocês têm aí de estrutura, né, governamental e o que nós temos aqui. Ficou muito claro na tua fala que no início vocês enfrentaram, assim como a gente também tivemos diversos problemas, eu acho que isso foi de ordem mundial, né? Só veio desvelar as fragilidades dos nossos sistemas públicos de saúde, aquilo que a gente já tinha de fragilidade no dia a dia, no cotidiano, e que com a pandemia só veio se acentuar mais, né? E aí esses determinantes sociais da saúde, essas desigualdades, elas vieram também a contribuir, lamentavelmente, para esse panorama. No entanto, o que eu tenho percebido é que algumas dessas experiências internacionais de tentativa de enfrentamento dessa pandemia, elas estiveram muito centradas no cuidado dentro de uma perspectiva hospitalocêntrica, muito hospitalar. E então, a gente aqui no Brasil, a gente teve uma certa dificuldade, eu acho que muito mais do ponto de vista da capacidade de gestão em nível nacional, né, pelas repercussões que todo mundo acabou sabendo, né, dos ministros de saúde aqui, dos posicionamentos do nosso presidente, mas diferentemente que não foi pela estrutura e organização do nosso sistema público de saúde, porque ele já foi pensado e organizado dentro de seus princípios organizativos e doutrinários para ser universal, né, para ser considerar a equidade e considerar também a integralidade dentro dos serviços. Então, nós temos a estratégia de saúde da família, e essa estratégia de saúde da família, consequentemente, ela consegue pensar, né, nessa perspectiva de um território que ele vai transitar uma perspectiva muito mais política para uma perspectiva cultural, né, sair dessas fronteiras entre esses povos, essas delimitações geográficas e entender que a gente está mais próximo dos limites, corpos das pessoas, né, dos afetos que são produzidos, das subjetividades também que acontecem nessas relações. E então nós percebemos que, dentro dessa perspectiva, nós conseguimos entender que, para esse enfrentamento, tanto no México quanto no contexto brasileiro, é necessário, de fato, essa questão de um planejamento desse gerenciamento, né, desse risco. Né? O risco que nós estamos nos referindo ao risco do Covid-19. Né? Então, como a professora Maria Guadalupe Medina, por exemplo, que é do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, ela traz algumas ideias, né, de intervenção na nossa atenção primária à saúde e que ela vai perpassar, né, por diversos fatores. Né? Então, assim, a proteção aos profissionais de saúde, né, com uma condição que venha a ser segura para a realização desse trabalho, né, assim também como evitar que não sirvam também como fonte de contaminação. Ela indica também que é necessário que aconteçam mudanças que sejam organizacionais, né, e essas mudanças organizacionais elas possam ser compatíveis com cada realidade local, né, então essas necessidades de apoio que é logístico, que é operacional, e aí vai incluir transporte, material, equipamentos de segurança e proteção, a própria educação e a formação sempre constante, né, e permanente desses profissionais de saúde e também mapeamento, né, dessas potencialidades, dessas dificuldades em cada território. Né? Tanto que a gente percebe que a distribuição da vacina, aqui no contexto brasileiro, embora a gente tenha um plano nacional de imunização, cada município ele vai administrando, né, as doses que ele recebe, quando vai ser aplicada a primeira dose, de qual tipo de vacina, quando que vai ser aplicada a segunda dose, de qual tipo de vacina, para qual faixa etária, como você bem colocou, né, no México as pessoas maiores, né, de 60 anos foram priorizadas no início, então aqui também tivemos essa organização, mas isso acontece muito dentro da perspectiva local. Né? Então, assim, cada município ele vai, a partir das reais necessidades, das reais demandas da população de seus territórios, então ela vai fazendo esse processo de organização. Sabemos que tudo isso é muito complexo, né? Essa perspectiva de vigilância em saúde e desse gerenciamento desses riscos dessa epidemia em nível dos municípios, mas a gente precisa muito ainda aprimorar, né, a qualidade das nossas ações, das nossas intervenções, a gente tem essa consciência também, mas a própria organização do nosso Sistema Único de Saúde, ela organizadas em estratégia de saúde da família também, que consegue se aproximar mais de fato para a população, talvez, embora os problemas sejam similares, talvez a partir dessa perspectiva a gente tenha conseguido, digamos,
trazer as pessoas, né, mais para próximo dessas unidades de saúde para buscarem os seus os serviços e buscarem também essa própria vacinação, não dentro de uma perspectiva hospitalar, né, apenas, mas reconhecendo que o hospital é importante, são montados também hospitais de campanha, mas a estratégia de saúde da família ela continua também muito viva. E aí um outro fato inédito que aconteceu aqui, né, no país, ainda durante entre o ano de 2020 e o ano de 2021, foi que o nosso Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele, a partir da pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, né, eles acabaram entrelaçando essa pesquisa nacional por amostra de domicílios, entrelaçada com essa vigilância da Covid-19. Então, é o primeiro país no mundo a realizar esse tipo de levantamento amostral, né, de base domiciliar. E aí, isso aconteceu a partir das entrevistas telefônicas, né, durante a pandemia do Covid-19, e teve como objetivo central justamente quantificar, né, esses principais efeitos da pandemia na população brasileira. Então, isso é importante porque a gente reconhece que na medida que a gente tem acesso à informação, e aí a gente volta àquela pergunta, né, aquele questionamento de como podemos também fazer com que a população ela possa ter uma maior adesão à questão da vacina, também demonstrar o papel da ciência, o papel da universidade, a importância desses espaços, como nós estamos aqui agora discutindo e refletindo, né, baseados em ciência, baseados em pesquisa, e o quanto a ciência ela pode ajudar a salvar vidas, né? Então, dessa perspectiva, a gente vê que quanto mais informação a partir dessa pesquisa que foi desenvolvida da PNAD, né, quanto mais informação a gente tem de determinada doença, e nesse caso uma doença que é viral, especialmente por ela ser muito transmissível e é transmissível coletivamente, por isso também a importância da saúde coletiva nesse enfrentamento, né, nesse contexto, porque a saúde coletiva ela vai fazer com que a gente possa compreender não só as velhas dinâmicas, mas essas novas dinâmicas que surgem também, e como nós poderemos nos organizar estrategicamente para esse enfrentamento, é como você coloca lá nos seus slides finais, né? As estratégias de resiliência e de enfrentamento, tirando dessa questão de romantização, mas mesmo com a consciência, né, crítica de fato, daquilo que precisa ser feito a partir desse contexto. Então, sistematizar essas informações, elas são relevantes, né, para a saúde da nossa população. Então, perceber essas notificações e as subnotificações também, e o quanto de determinadas práticas online que elas estão sendo desenvolvidas também e que tem ajudado nesse suporte, né, digamos, nesse suporte, nessa construção dessa rede de suporte social também que vai mobilizar diversos setores, né, da nossa sociedade organizada civil para o enfrentamento, então, dessa situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Então, dizer que a gente fica muito feliz, porque foi muito interessante mesmo essa discussão, esse bate-papo, esse diálogo. Tem mais uma questão que surgiu aqui do Edivaldo José, eu não sei se a senhora teria disponibilidade para dialogar sobre, e a gente poderia finalizar depois desse questionamento do Edivaldo José. Sí, gracias Ramón. Definitivamente los problemas de salud ameritan de una intervención multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. En este momento justo nos deja ver la pandemia la necesidad imperativa de trabajar ya de manera transdisciplinaria los problemas. Como nos damos cuenta, la organización de las ciudades, el transporte público, el saneamiento del agua, la seguridad alimentaria, son, digamos, temas que atraviesan, ¿no? De una u otra manera la salud. Y entonces, pues nosotros necesitamos trabajar justamente de esa forma, de manera transdisciplinaria. El COVID nos ha dado pues algunos puntos a trabajar en los próximos años, ¿no? Situaciones que no se han resuelto, yo creo que es necesario poderlas resolver, ¿no? Porque no bastan con buenas intenciones.
es necesario materializarlas. Y en este sentido, estos espacios, la formación de redes, de grupos, de trabajo, nos va a permitir tener una representatividad, ¿no? Una palabra que sea escuchada a niveles mayores para que pues puedan ser atendidos, digamos, los puntos a tratar y puedan resolverse ya de manera fáctica y no solamente se queden como propuestas o discursos políticos y se vayan agregando, digamos, otros problemas que el mismo desarrollo, la misma evolución y la misma historia van causando o se van incrementando y pues va a ser otra vez un problema mayúsculo. Entonces, yo agradezco pues esta oportunidad para poder expresar esta inquietud, esta hasta cierto punto resistencia desde donde estamos, ¿no? Para mejorar las condiciones de nuestros colectivos, para realmente, digamos, luchar por una salud universal, integral, etcétera. Y que no nada más se queden, como bien lo comentan, en un discurso, sino que sí se pueda hacer una transformación, ¿no? Y me parece que estos son espacios muy importantes que nos permiten justamente eso, poderlo ir materializando poco a poco. Muchas gracias y bueno, pues felicidades además porque también su trabajo ha sido muy importante, ha sido muchas horas de dedicación, ha sido todo un desafío el poder incorporar y tener una red tan vasta, tan grande como la que tienen, pues les felicito y estamos en la disposición de poder seguir trabajando para mejorar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Agradecemos também, ficamos muito emocionados, Alejandro, com esse depoimento e aproveitando essas suas palavras finais, né, essas palavras boas e positivas que nos alegram, nos orgulham, mas também nos enchem de responsabilidade para continuar com essa missão, que talvez essa seja uma forma, né, de anunciar essa mudança na nossa relação com a saúde, tendo como horizonte essas propostas de ações, mas aliadas não só com esses projetos, né, dando vida às ideias, né, fazendo de fato acontecer, e nada mais do que essa tônica, né, desse trabalho cooperativo, desse trabalho em rede. Eu acho que isso realmente é a base fundamental, né, é a tônica essencial dos trabalhos que nós desenvolvemos na perspectiva do GIPEF, com a formação dessas outras redes. Agradecemos também a Rede Saxi pela parceria, né, pela cooperação, e nós acreditamos, Ale, que a continuidade, né, dessas leituras, dessas pesquisas, dessas escritas, né, em grupos, em redes, bem como também desses aspectos aí que estão voltados à questão da qualidade de vida e da saúde, elas terão aí um aperfeiçoamento, né, a cada encontro, a cada trabalho conjunto desenvolvido. Então a gente vai aprimorando coletivamente cada vez mais. Então, gratidão também, né, pelas contribuições, por ter dispensado um bom tempo, né, da tua agenda aí para estar aqui conosco, e certamente as pessoas também estão muito felizes, né, pelos comentários que nós vemos aqui. Então, até uma próxima. A gente encerra esse momento de hoje por aqui com o nosso maior e mais nobre sentimento de respeito, admiração pelo seu trabalho e de muita gratidão. Tá bem? Até mais. Gracias. Saludos a todos, a toda América. Saludos y abrazos.